La dualidad de la naturaleza humana a veces nos lleva por caminos extraños, ¿verdad? Porque en ocasiones nos reímos de la reacción de alguien cuando tiene miedo, pero nos molestamos cuando alguien se burla de nosotros en una situación similar. Bueno, también te he hablado de esta dualidad en otro video, así que aquí te lo dejo. Vayamos a este video. Estás en Laberinto Mental. La respuesta, en parte, se encuentra en nuestro deseo innato de pertenecer y encajar en un grupo social. Desde tiempos remotos, la supervivencia de nuestros antepasados dependía en gran medida de su pertenencia a una comunidad. Por lo tanto, desarrollamos una sensibilidad hacia lo que los demás piensan sobre nosotros. Es por eso que siempre que se nos viene esta pregunta a la mente, ¿qué va a pensar tal si hago esto así? Cuando vemos a alguien más asustado, es posible que nos riamos como una especie de mecanismo de defensa. ¿Cómo es esto? Bueno, pues piensa que es una forma de distanciarnos emocionalmente de la situación para no sentirnos tan vulnerables. ¿Qué sería de ti si te pusieras tan empático emocionalmente con este problema, tanto así que tú también sintieras ese miedo y se extendiera tanto a ti ese miedo que ya se hiciera parte de ti? O sea, irías recolectando por ahí miedos ajenos. Y bueno, ahora entendemos un poco más el por qué actuamos de esta manera, aunque parezca grave la situación, porque imagínate que te ves como un malvado por reírte de los problemas, o más bien de los miedos de los demás. Sin embargo, cuando alguien se burla de nosotros, en un momento de miedo, esa misma vulnerabilidad se convierte en un punto de conflicto. O sea, el temor a ser percibido como tonto. Porque bueno, imagina que tienes miedo a las alturas o algo similar, que es un miedo bastante común. Pero la otra persona se está reflejando en este miedo que tú tienes, porque esa persona también le teme a las alturas. Pero en lugar de sentirse genuino contigo, esta persona se burla por el mismo temor que le da a él. Y entonces te hace ver como un tonto, porque ¿cómo vas a tener ese miedo? Ese miedo es demasiado antiguo, X. Pero, sinceramente, muchas veces esto te puede motivar a superar tus miedos, y otras tantas a acomplejarte mucho más hasta que se convierta realmente en una fobia. Así que ahora entendemos todo esto. Lo que a uno le parece aterrador, a otro puede no afectarle en absoluto. Así que, en última instancia, la próxima vez que te rías de la reacción de alguien al miedo, o te sientas herido por una burla, recuerda que somos seres muy complejos. En todo mi canal lo hemos visto detalladamente en distintos contextos, así que por favor, si quieres saber más, no olvides suscribirte a mi canal. En lugar de juzgar, tratemos de comprender y mostrar empatía, porque todos, absolutamente todos, en algún momento u otro, hemos estado en el lado aterrador de la dualidad emocional. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto Mental.